Regularmente cuando un teléfono suena, cuando nos van a dar una noticia, sí o no pensamos que es una mala noticia. ¿Cuántos de aquí pensaron que iba a recibir Polo una mala noticia? La señora de la mañana, Alfredo, la recibió y le di el regalo, dije, y yo pensé, pues no causó ningún impacto en ella. Se sentó y se puso a llorar y yo ya no sabía dónde meterme. Yo dije, al final abracé, le pedí perdón y me dijo, no, pastor, es que sí pensé una muy, muy mala noticia. Por eso escogí hoy a Polo, porque tengo más confianza con él. ¿Sí? Sabes que Jeremías 49:23 dice, acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Fíjate, estas malas nuevas que oyeron Amad y Arfad hizo en ellos que se derritieran como aguas de desmayo, al tal punto que no se podían sosegar, que no podían estar en pie. Sabes que las malas noticias siempre producen un efecto negativo en nuestras vidas y puede meternos en un temor hasta irracional, que siempre estamos esperando malas y malas y malas noticias. Y cuando llegan a venir, sí o no, hasta decimos, te lo dije, algo malo me iba a ocurrir. Pues claro, porque estabas esperándolas. Muchos escuchan malas noticias al levantarse y al acostarse. Escuchan malas noticias. ¿Y qué es lo que pasa cuando todo el día escuchas malas noticias? No puedes dormir, entra insomnio en tu vida. Ahí estás repasando todas tus preocupaciones en la madrugada. Y cuando te despiertas lógicamente cansado, agotado, no dormiste bien. Y eso hace que andes deprimido, eso hace que tu sistema inmunológico baje y eres más propenso a enfermarte. Y te llegas a enfermar y todavía dices, yo sabía que algo malo venía. Y caemos en un círculo vicioso cuando esperamos solamente malas noticias. ¿Sabes que si el temor es creer que lo peor va a suceder en el futuro? También la fe, que es lo contrario, es creer que lo impresionantemente bueno va a suceder en el futuro. ¿Cuál de las dos vamos a escoger? ¿O el temor o la fe? ¿Alguna vez te has dormido en la carretera cuando alguien va manejando? Entonces es creer y tener fe que la persona que va manejando va a poder guiarte bien. ¿Alguna vez has ido al dentista y has abierto la boca al dentista? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Porque tienes la fe, la confianza de que el dentista tiene la suficiente destreza para poderte sacar las muelas. Porque si ves que el dentista llega tropezándose y le ves sin experiencia, dices, ay, me acordé que tenía una cita y te sales corriendo. ¿Alguna vez has viajado en avión? Entonces tienes fe en creer que el piloto te va a llevar a tu destino. O déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has comido en un restaurante? Es tener la fe que no te vas a envenenar, si no, no comerías la comida que te dan. ¿Sabes que es importante saber qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Si tener temor o tener fe. Pero aún así, por la naturaleza caída del ser humano, estamos más propensos a esperar y recibir malas noticias que buenas noticias. Las malas noticias a veces pueden cautivarnos como seres humanos por la naturaleza caída del ser humano. Y queremos esas malas noticias, si vienen, pero que sean de los de afuera, no que nos lleguen a nosotros. ¿Sabes que hay muchas personas que están con las estadísticas de muertos del COVID? Malas noticias. Pero no quieren ninguna estadística de muerte para su familia.
Esperamos que las malas noticias mejor sean para los de afuera y las buenas para los de adentro. ¿Qué pasa con las buenas noticias? ¿Sabes que las buenas noticias sobre alguien que le va muy bien no está tan bien visto por todos? A menos que sean esas buenas noticias para ti, entonces sí es fabuloso. ¿Has ido a alguna reunión en donde escuchas a una persona diciendo a todas las amigas: oye, ¿supieron lo que le pasó a Ana Ceci? ¿Qué le pasó a Ana Ceci? ¿Qué crees? Se divorció porque el esposo la engañó. Ay, qué mal. No, era un pájaro de cuentas. Ese hombre estaba mal. Yo sabía que la iba a engañar. No, y luego, ¿qué crees que le pasó? Dime. No, mejor no te lo cuento. No, dime, cuéntamelo. Al fin somos amigas. Pues después se enfermó y estuvo bien grave en el hospital. Y sus hijos, ¿qué crees que hicieron? ¿Qué hicieron sus hijos? Pues no, un hijo lo tienen en la cárcel. Y estás escuchando malas noticias y a veces por la naturaleza caída eres ávido para, ¿en serio? Pero ¿qué pasa si en vez de decirte que a Ana Mari le fue mal, te dicen: ¿qué crees que le pasó a Ana Mari? ¿Qué le pasó? No, hombre, su esposo le ha salido tan fiel, tan bueno, la llevó a Europa. Y tú, sí. No, y después se van a andar por todo Sudamérica y creo que también se van a ir a Grecia una semana. ¿Qué crees que le acaba de regalar? No, una bolsa Gucci. Pues no se le ve tan bien. Pero ¿qué pasa si la bolsa Gucci te la dan a ti? Y ahí te dicen: oye, amiga, ¿ya saben lo que le pasó a Laurita? No Laurita la de aquí, Laurita la de allá. Pues no, hombre, no, se sacó la lotería. Y tú así, es que es tan buena, es tan hacendosa, ya hizo un nuevo plato. Y así tú, digan más. A veces queremos que las buenas noticias sean para nosotros, pero que las malas noticias sean para allá. Y sí las estamos esperando a veces con morbo las estamos esperando. Sabes que una mala noticia puede afectar hasta los más grandes héroes de la fe. De estar en una victoria impresionante, una mala noticia puede hacer que esa fe decaiga. Algo que Dios mantiene en nuestras vidas son las promesas de Él. Por eso ahorita mi esposa comentaba de esa promesa que llegó el tiempo que se cumplió. Hay 365 no temas en la Biblia. Un no temas para cada día. Hay un hombre que habla la Biblia, que un gran héroe de la fe, Elías, que todavía lo describe en Santiago 5:17. Y aquí en Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que cuando oró fervientemente no llovió durante 3 años y 6 meses. Y después volvió a orar y bajó lluvia del cielo y la tierra produjo frutos. Pero era un hombre igual, con las mismas pasiones que tú y yo. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, vemos a este gran hombre de Dios, a este profeta Elías. Y fíjate cómo era tanto el amor que le tenía a Dios, era tanto el celo que tenía por Dios, que de repente ve cómo el pueblo de Israel se está desviando, inclinando hacia la adoración de otros dioses, hacia la adoración de Baal, un dios de los otros pueblos. Y llega el momento en que los empieza a exhortar y les dice al pueblo de Israel: pueblo de Israel, ¿cómo es posible que están divididos entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, entonces adórenlo y sírvanlo. Pero si Jehová es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, entonces dejen la idolatría y adoren al único Dios verdadero. No pueden estar divididos entre dos pensamientos. No pueden estar sirviendo a dos dioses a la vez.
Y él hace un reto al rey Acab y al pueblo de Israel. El rey Acab estaba casado con una malvada reina que se llamaba Jezabel. Y ahí, enfrente de todos ellos, les dice al pueblo de Israel: hay 450 sacerdotes que adoran a Baal. Yo les hago un reto. Vengan esos 450 y por ser más comiencen y hagan un altar a su Dios, a Baal. Y yo voy a hacer un altar a Dios, a Jehová. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿Qué les parece? Y ese reto se mete. Y vienen los 450 profetas de Baal y ponen el holocausto ahí, hacen un altar y empiezan a cantarle a su Dios. Y empiezan a brincar y saltar y a adorarle. Y después, al ver que no responde, empiezan con cuchillos a tasajearse el cuerpo y que salga la sangre, porque era un Dios sangriento. Y Elías hasta se empieza a burlar y dice: uy, grítenle más, a lo mejor se fue de vacaciones o a lo mejor se durmió y no los oye, lo tienen que despertar. Y cuando todos esos 450 sacerdotes de Baal se dan cuenta que su Dios no les responde, entonces llega Elías y dice: pone el sacrificio y levanta las manos y le dice a Jehová, al único Dios: Señor, respóndeme, aquí está nuestro sacrificio, haznos ver que tú eres el único Dios verdadero, que te tenemos que seguir y adorar a ti. Y en ese momento cae fuego del cielo, consume el sacrificio y se dan cuenta quién es Dios. ¿Qué hacen los sacerdotes de Baal? Pues corren despavoridos y Elías degolla a los 450 sacerdotes de Baal. Una labor no solamente agotadora espiritualmente, sino también una labor agotadora físicamente. Cuando yo llegué a los pies del Señor, me invitaron una vez a ir a predicar a la cárcel. Y pues estaba nuevecito, Alfredo, y ahí voy con un sermón de arrepiéntanse y esto y Dios los ama y los va a sacar de aquí. Y al otro día, cuando me levanto, parecía que me habían golpeado el cuerpo. Me levanté sumamente adolorido de todo mi cuerpo, sumamente cansado, y ahí descubrí lo que es una guerra espiritual. Cómo a veces estás predicando ante un público en donde se mueven muchas cosas y en lo natural no lo ves, pero en lo espiritual hay una guerra fuerte que se está librando. Así le pasó a Elías. Pues una gran victoria, ¿sí o no? Una gran victoria de ver quién lo estaba respaldando, el Dios verdadero. Y después de eso Dios le dice: ya oraste para que mostrarles a este pueblo duro de corazón que tú al orar hubo una sequía de 3 años y medio. Ahora ora para que vean también que yo te sigo respaldando para que llueva. Y empieza a orar por lluvia y manda a su siervo, a su sirviente, y le dice: ve al mar y checa a ver si va a llover. Y va ahí a la playa de Miramar y nada, se va por Tildillos y regresa y nada, 7 veces. Y la séptima que regresa y dice el sirviente: pues hay una pequeña nubecita así media negra, pero está chiquita. Y dice Elías: este es el momento, ahora sí va a llover. Y se agarra a correr y se viene un aguacerazo de aquellos. Dios respondiendo. 2 grandes victorias ahí en el Monte Carmelo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba la fe de Elías? Se sentía Superman, se sentía el hombre de acero diciendo: wow, Dios me responde, qué milagroso, Señor. Pero da vuelta a través de una mala noticia de la reina Jezabel. Y la reina Jezabel, cuando se entera lo que hizo Elías, que mató a sus 450 sacerdotes, le manda decir a Elías: díganle a Elías
que no sé cómo le voy a hacer, pero que se va a morir, lo voy a mandar matar. Y Elías, después de estar súper poderoso con una mala noticia, le cambia la mentalidad. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un arbolito, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo puede una persona, después de una gran victoria, caer en una gran depresión? Porque cuando estamos en victoria, sí o no, bajamos las armas de defensa. Nos sentimos confiados y decimos: está bien, no, hombre, todo está bien. Y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Sí o no, cuando estamos en angustia, en temor, en problemas, nuestra mirada está en Dios. Y cuando nos está yendo sumamente bien, nuestra mirada está en nosotros. En ese momento entra en una gran depresión Elías. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces Dios tiene que mandarle ángeles 2 veces. Una en donde le dicen: Elías, primeramente descansa, duerme, y ya después de que duermas, mira, te mandaron una torta del cielo. No sé si era de la barda o de cochinita pibil con frijoles y chicharrón, o si era una torta de ternera con huevo, pero de que estaba rica, estaba rica. Ya se me hizo agua la boca también, Alfredo. 2 veces le dice eso. Tenía que salir de esa depresión. Y miras lo que sigue diciendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿A dónde se metió? A una cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes que algo que nos muestra aquí es que el temor nos atrapa y nos nubla la realidad de lo que realmente está pasando? Aquí Elías le está diciendo a Dios: Señor, es que solo yo he quedado. No hay nadie más que te busque ni que te sirva. Y eso era una mentira. Había muchos más profetas que Dios tenía levantados para seguirle sirviendo y hablando de él. Cuando entramos en temor, cuando nos metemos a una cueva, perdemos la realidad. Ya no somos objetivos. Dejamos de ver las cosas con claridad. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, Moisés
saca al pueblo de Israel con mano poderosa y están en el desierto, y cuando se abre el mar rojo, wow, no hombre, están hasta cantando. Pero en el momento que no les cumple su capricho de agua y de comida con carne, en ese momento empiezan a deprimirse y empiezan a hablar de una realidad que no era. Y se dicen unos a otros, los israelitas en el desierto: ¿te acuerdas, compadre, cuando éramos esclavos y nos daban esa cecina con enchiladas huastecas? ¿Te acuerdas de ese chicharrón prensado con salsa verde y los frijoles refritos que nos daban allá, y las carnitas con molleja? No es cierto. Eran esclavos, les daban pan duro y a veces agua. Y a veces nada. Perdemos la realidad de las cosas. A veces como cristianos yo oigo que me dicen: pastor, es que desde que me convertí a Cristo, pues me ha ido muy mal, nunca me había ido tan mal. No, yo me acuerdo cuando andaba en el mundo y era tan feliz. No, mi matrimonio estábamos contentos, me iba súper bien, ganaba mucho dinero, todo me iba bien. ¿En serio? Esa no es la historia que me contaste. Me dijiste que ahí tenías en la puerta los de Folia, los de FAMSA, que hasta la comadre venía a cobrarte, que estabas infeliz, que tu matrimonio se estaba derrumbando, que te sentías enfermo, que tanta gente te había traicionado. Cuando nos metemos y nos encuevamos, ¿hay alguien que nos pueda cambiar de nuestro razonamiento? ¿Verdad que no? Las dos veces que le pregunta Dios a Elías: Elías, ¿qué haces ahí metido en la cueva? Las dos veces le responde de la misma manera: Señor, he sentido tanto celo por ti que mira, el pueblo de Israel se fue con otros dioses y solamente yo he quedado. Esa era una mentira. Y otra vez le vuelve a decir Dios: a ver, Elías, a ver, abre los ojos, ¿qué haces ahí? Y le responde exactamente lo mismo. Cuando estamos encuevados, deprimidos, en temor, en la cueva, no queremos otro razonamiento más el que nosotros queremos. Solamente el de nosotros. Queremos seguir en la depresión, en la soledad, llorando nuestro dolor. Y no estamos para eso. Elías no estaba para eso. ¿Sí o no? A veces estás bien contento, estás bien feliz. Dios te dio un milagrazo y dices: wow, Señor, qué padre. Sales de aquí de la predicación contentísimo, sales con una fe impresionante y de repente dices: ay, voy a ver cuántos likes tiene mi foto que me tomé, y ni un like. Tú dices: un comentario, abres el comentario y es un comentario sumamente heridor. ¿Han visto comentarios en las redes sociales donde tú dices: ¿cómo pueden escribir algo tan horrible una persona hacia otra? Y todo el gozo que tenías, toda la fe que tenías, un comentario, una carita triste, ¡pum!, te roba todo eso. Y entras en la depre, entras en esa cueva, te metes en esa soledad, en ese dolor que no nos conviene. ¿Sí te das cuenta que Dios nunca se metió a la cueva? Dios nunca dijo: aquí vamos a llorar unos 50 años tú y yo solitos. No. Dios afuera diciéndole: salte de ahí. Mientras estés allí encuevado, no vas a cambiar tu punto de vista. Tienes que salir de ahí. Yo no te voy a sacar. Tú tienes que hacerlo. Porque Dios espera eso, Alfredo. Que cuando estamos tristes, cuando estamos encuevados, que cuando nos metemos en una depresión, lo que espera Dios de nosotros es que nos colguemos de sus fuerzas y que luchemos por los problemas que tenemos adelante, que salgamos de esa cueva confiando en que Dios está fuera
diciéndonos: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Manuel, sin saber lo que iba a decir, dice: es que Dios espera que nosotros pongamos nuestra parte, que nosotros demos el primer paso, que nosotros digamos: Señor, no me siento fuerte, pero la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, así que ahí te voy, Señor. Y en el momento en que damos nuestro primer paso, aún sin fuerzas, pero confiando en el Dios que nos dirige, es en el momento en que Dios se levanta fuertemente y se levanta como poderoso guerrero para pelear nuestras batallas. Hoy yo te digo: no permitas que las malas noticias maduren y den fruto. Porque si tú las adaptas, si tú las metes a tu vida, si tú las abrazas, en ese momento van a empezar a madurar, a crecer, y cuando estén maduras van a dar fruto. Van a dar un fruto de temor, van a dar un fruto de las malas noticias. Por eso las malas noticias tenemos que huir de ellas. Cuando más miedo tenemos es cuando más debemos de confiar en el Señor. Ahí es donde nos tenemos que parar, porque el Salmo 112 habla de una persona que teme al Señor y que se deleita en sus mandamientos, y que aparte de temer al Señor y deleitarse en sus mandamientos, es generosa con los demás. Y por hacer esas tres cosas, no temerá recibir malas noticias, porque su corazón está confiado en el Señor. Dice el Salmo 112, 7: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. No solamente por poner en Dios su confianza, no va a temer a malas noticias, sino que los enemigos que tenían un pensamiento contrario al de la persona, llega el momento en que Dios los convence y regresan y dicen: ¿sabes qué? Perdóname, tú tenías razón. Por lo que me enojé contigo de lo que habías dicho, he recapacitado, y el que estaba mal era yo. ¿Sabes qué? Yo pienso igual que tú ahora. ¡Wow! Dices: ¿cómo? ¿Cómo hace que nuestros enemigos, por confiar en Dios, lleguen a el momento hasta pensar igual que nosotros? Vimos hace poco, mi esposa y yo, que habíamos tenido una fricción con una persona, y empezamos a orar para si íbamos a tener esa relación con esa persona o no. Y le pedimos a Dios: Señor, si no tenemos que entrar en esa relación, pues está bien, muéstranoslo. Y cuando oramos y vemos a esa persona otra vez, viene y: hola, ¿cómo estás? Y wow. Y nos quedamos perplejos diciendo: cambió el punto de vista de la persona, nos dio paz, entramos en una buena relación. Así, cuando confiamos en Dios, Él nos da tanta seguridad de no temer a malas noticias. Es preferible buscar las noticias que Dios te da. Estamos en Tampico. Imagínate que es agosto, 11:30 de la mañana, y estás afuera en la calle. ¿Cómo estás? Con un calorón. ¿No se te antoja un vaso de agua fría? ¿Sí o no? Si te dicen: oye, ¿quieres un agua tibia? Dices: no, quiero fría. ¿Sí? Mira lo que dice Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando estás más sediento de una buena noticia por la confianza en Dios, te llegan aún de personas lejanas noticias tan excelentes que tú te quedas impresionado y te cae como un agua fría.
¿Te ha pasado que hay días que te dan solamente buenas noticias y buenas noticias y buenas noticias? Y tú dices, órale, ¿qué más? Ya no quiero que acabe el día. Otra noticia buena. Y siguen cayendo buenas noticias. Cuando estamos pasando por malas noticias, que eso es lo que el enemigo quiere, lo que el mundo te manda, tú abres el ojo, abres el periódico y lo primero que te vas a topar es con 1000 malas noticias. Prendes el noticiero y malas noticias. Te topas con el vecino y malas noticias. Constantemente malas noticias. Las noticias malas las manda el enemigo para desanimarnos y deprimirnos y meternos en la cueva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intencionalmente buscar las buenas noticias que vienen en la palabra. Es por eso que el Nuevo Testamento se llama Evangelio, buenas noticias. ¿Qué pasa cuando te sientes deprimido? La Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué pasa cuando te sientes frustrado? La Biblia dice que no dejará al justo caído por siempre en el Salmo 55:22. ¿Qué pasa si te vino una crisis económica y estás totalmente en quiebra? Él promete devolver lo que la oruga y el saltón devoraron en Joel 2:25. ¿Qué pasa si hay problemas en la familia y estás distanciado con tus hijos o con tus padres? Él promete en Malaquías 4:6 que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, como lo vimos hace 2 semanas en la película, que hubo una restauración impresionante a través de una película de 1 hora 15 minutos en donde nos sensibilizó y pudimos pedirle perdón a nuestros hijos y bendecirlos y ellos abrazarnos y empezar en el camino del Señor, amándonos otra vez, perdonándonos. ¿Sabes qué pasa si estás enfermo? La Biblia nos dice que por sus llagas fuiste tú sanado en Isaías 53:5. ¿Qué pasa si eres pobre? La Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú fueras rico en 2 de Corintios 8:9. ¿Qué pasa si eres pecador? La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué pasa si vuelves a pecar y vuelves a caer? La Biblia dice que abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Cada necesidad que tenemos de buenas noticias aquí están en la palabra. Aquí es la palabra cuando la buscamos intencionalmente, como Dios nos va a levantar con buenas noticias. Porque si Dios no te la da, ¿quién te la va a dar? ¿Sabes que lo que Dios quiere en estos tiempos, desde los jóvenes, es darle identidad? Saber quiénes son cuando no lo saben. Él quiere darles un lugar seguro. Él quiere mostrarles que cada sueño que ha metido en su mente se va a cumplir. Él quiere que, ¿sabes qué? La Biblia le enseñó a Elías que Dios no es una cueva, sino es un refugio. Por eso la Biblia dice que Dios es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza y nuestra roca. Es muy diferente meternos a una cueva espantados, atemorizados, pensando que algo nos va a pasar mal dentro de la cueva, que irnos a un refugio y una fortaleza donde estamos seguros, donde hay alguien que nos defienda y nos protege y nos alienta. ¿Sabes que Dios quiere sacarte de la depresión? Quiere darte seguridad. Dios quiere animarte. Dios quiere quitarte tus temores, tu soledad, tus angustias. Dios quiere, aún desde los jóvenes que ahorita están llegando tantos jóvenes los jueves, ya casi no caben los jueves y se la pasan, ¿cómo se la pasan? Padrísimo. Se la pasan muy bien entre jóvenes, escuchan un mensaje claro, un mensaje que los anima, un mensaje que les hace saber que Dios los ama, que se sienten comprendidos, que se sienten satisfechos, que tienen planes dentro de Dios. Bombardeados de afuera, en donde les dicen: tú no puedes, tú no sabes, tú no vas a hacer nada, tú no vas a poder, tú te vas a enfermar, tú te vas a morir. En donde
afuera les están dando una noticia, les están cambiando tanto el pensamiento que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y los muchachos ya no saben cómo pensar. Los muchachos están desorientados. ¿Sabes qué? Comentábamos ayer mi esposa y yo que las mentiras, el caudal de mentiras que todas las noticias, los medios de comunicación y las redes sociales están trayendo a los jóvenes, está haciendo que al aceptar esas mentiras, después van a venir las consecuencias de esas mentiras. Tú escuchas a un joven y tienes que darle ánimo, tienes que llevarlo a la palabra, que conozca un Dios que los ama, que los anda buscando, un Dios que, como Manuel dijo, los va a aceptar así, los va a aceptar así. A veces nosotros como padres queremos cambiar la apariencia de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué íbamos antes, cuando íbamos al momento religioso, y nos llevaban súper bien peinaditos y pórtate bien? Y si te movías así, ¡pum!, el pellizcazo. Aunque no sintiéramos nada, porque estamos acostumbrados a la apariencia, ¿sí o no? Cuando tenemos nuestro primer hijo y se hace adolescente, no sé por qué siempre de adolescente nos gusta dejarnos el pelo largo. Y córtate el pelo. Y mira que pareces vieja. Y mira que qué feo te ves. Y quieres que te lo cortes chiquito como tú quieres, pero él no. Y algo que me dijo mi pastor, el pastor Enrique Bremer, ustedes lo conocen, él dijo: ¿sabes qué? Cuando los jóvenes se dejan el pelo, déjalos. De todos modos se les va a caer. Déjalos que traigan la melena y se lo pinten de rojo, y si se lo quieren poner de churritos, pues que se los pongan de churritos. Todos pasamos por ahí y queremos apariencia más que interioridad. Dios los acepta como son. Así nos acepta, así nos aceptó a nosotros. Y después nos empieza a madurar y cambiar. Después trabaja con nuestro corazón y de adentro se empieza a ver lo de afuera. Así como a veces yo veo y yo les digo a los muchachos: vénganse, y si se quieren venir en pijama, pues vénganse en pijama, siéntanse cómodos, siéntanse a gusto. No tenemos que sentirnos juzgados, porque nadie nos juzga. Si el de arriba no nos juzga y nos acepta así, porque Jesús pagó todo en la cruz, por todos nuestros pecados, por nuestras mañas, por nuestras equivocaciones, nuestras frustraciones. Con cada gota de su sangre, Él, por amor a nosotros, nos salvó y lavó nuestros pecados. Él es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es redentor, es nuestro sanador. Él nos comprende. ¿Sabes que Elías huyó a la cueva? Y lo peor es que nos metamos en una cueva en el monte de Dios. Dios quería que en el monte Carmelo, donde le hizo los 2 grandes milagrazos, ahí se mantuviera gritando: ¡oh, gracias, Señor, gracias! Que nos quedemos en ese monte gritando nuestras victorias. Y Él se va al monte de Dios, y en el monte de Dios es donde hace una cueva. Y es por eso que Dios le habla ahí 2 veces y le pregunta: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces? Sabes que él entró en una crisis de fe. Primeramente dudó que Dios lo podía defender de la malvada reina Jezabel. Y después dudó de la soberanía de Dios, no creyendo que Dios podía levantar otras personas, como sí los tenían a 7,000 profetas que seguían sirviendo y adorando a Dios. Pero ahí en la cueva, Dios le tenía que enseñar que más que ser cueva, Dios es el refugio. Y pasaron 4 eventos, 3 espectaculares y 1 natural. 3 espectaculares. El primero, un fuerte viento que rompía los montes y quebraba las peñas, quebraba las rocas. Imagínate adentro de la cueva. Y de repente el viento es tan fuerte que las rocas se están rompiendo. ¿Cómo te sentirías? Impresionado. Y después
viene un terremoto. ¿Alguien ha estado en un terremoto? Levante la mano. ¿Y qué tal el terremoto? ¿Sí o no te sientes cucaracha al ver que la tierra se mueve? Pero tampoco en el terremoto estaba Dios. Y después un fuego dentro de la cueva, y tampoco estaba Dios. 3 hechos espectaculares y uno normal. ¿Cuál fue el último? Un silbo apacible y delicado. Y ahí sí estaba Dios, reina. En ese momento, Elías se pone su manto en reverencia por la presencia de Dios y sale de la cueva. No fue el terremoto, no fue el viento que rompía las rocas, no fue el fuego lo que sacó a Elías de la cueva, sino el silbo apacible y tranquilo de Dios. Porque la gente se conmueve más por la ternura de la misericordia de Dios que por sus actos sobrenaturales. ¿Alguna vez te has despertado de noche por un trueno que casi piensas que cayó al lado de tu cama y brincas y dices, ay, mamacita chula? ¿Sí o no? ¿Y qué haces después de que gritaste, ay, mamacita chula? ¿Te pones a leer el Salmo 23? ¿A qué no? Pero ¿qué pasa cuando vas a la playa y estás sentado y ves el atardecer, las nubes de color rosa con rojo, ves las gaviotas que están pasando, ves el mar y las olas como pegan hasta un lugar y se regresan? ¿Sí o no? Ahí hasta a veces te levantas tus manos y dices, Dios, wow, qué impresionante eres. Porque conmueve más el amor que el miedo a Dios. A veces en nuestro afán de querer que nuestros hijos o nuestros familiares se conviertan, a veces predicamos incorrectamente y le decimos, a ver, primo, si hoy te murieras, ¿dónde te irías? Y el primo, no sé, al puritito infierno. Y hasta hace la mano así para que sienta el fuego. Y ahí estuvieras eternamente quemándote. Acompáñame a la congregación mañana. No. Pero ¿qué pasa si le dices, primo, tú me conoces? Mira, Dios me cambió mi mentalidad. Dios me abrazó, sentí su abrazo, su amor. Los malos pensamientos me los quitó, me ha sanado, he visto su amor, he llorado con Dios. ¿Me acompañas mañana a la congregación? ¿Qué te va a decir? Lo más seguro es que sí, porque el amor mueve más que el temor. El temor paraliza, el miedo nada más te hace no pensar, pero el amor arrastra, sobre todo cuando le estás hablando de un testimonio real, un testimonio que es tuyo, que nadie te puede decir que es mentira, es algo que tú has vivido, que has conocido a ese Dios de amor, que ha venido a ti cuando estás solo, que ha venido a ti para levantarte, que ha venido a ti para sanarte, que vino a ti para salvarte, que viene a ti cuando tienes necesidad del amor de Dios. Y es cuando sale, mira lo que le dice en Primera de Reyes 19:15. Dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya cuando salió voluntariamente de la cueva, ahora sí Dios le dijo, ahora sí te voy a dar tu propósito y te voy a dar el propósito de tu vida y tu ministerio. Hay cosas que tienes que hacer, no adentro de la cueva, no llorando y deprimido, sino afuera, confiando en mí. Y va y unge a estos 2 reyes, y va y le deja el manto a Eliseo
y Eliseo se levanta como su sucesor, haciendo el doble de milagros que Elías. Había un propósito muy grande, así como Dios tiene un propósito muy grande, hasta que tú decidas salirte de esa cueva en la que te has metido, en esa cueva de tristeza, en esa en esa cueva de desaliento, en esa cueva en donde tú has pensado que nada más tu punto de vista es el correcto, en esa cueva en donde te has alejado de los demás, en esa cueva en donde has perdido la confianza, en esa cueva de alejamiento de amistades, en esa cueva en donde no has querido aún abrazar a tus hijos, en donde no has querido convivir con los demás, en esa cueva donde no has podido perdonar a tus padres, en esa cueva en donde tú te has sentido mediocre, en donde te has sentido en baja autoestima, en donde esa cueva te ha hecho pensar que no vales, que no tienes nada para dar. Pero es hasta que sales, hasta que decides salir y decir: sí, Señor, sé que apaciblemente me estás hablando, amorosamente me estás diciendo que salga de esta cueva de la depresión, de la soledad, de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia, de la preocupación, del temor. Ahí le da un propósito. Al salir, Elías escuchó los planes y propósitos de Dios para su vida y su ministerio, y decidió creerle por fin a Dios. ¿Sabes que Elías temía que Jezabel lo matara? Por eso se metió a la cueva. Pero cuando él sale de la cueva, un capítulo después, es arrebatado por Dios al cielo y no gustó la muerte. Lo que él temió no le llegó porque decidió creerle a Dios. Dios hizo lo sobrenatural, porque los temores que tenemos no se realizan si salimos de la cueva confiando en Dios y en su palabra. Dios está esperándote fuera de la cueva, donde tú te has escondido por mucho tiempo, donde tú ya te sientes cómodo en esa cueva. Por eso hoy Dios te dice: sal de ahí y vuelve a tu camino, y vas a llegar al destino y al propósito que Él tiene para ti. Y quiero terminar con Lucas 9:28. Le voy a pedir a la alabanza que suba. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús les acababa de decir una semana antes, les preguntó a los discípulos: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: no, pues unos dicen que eras Elías el que tenía que venir, otros dicen que era un profeta, Jeremías. ¿Y tú quién dices que soy yo?, le dijo a Pedro. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: Pedro, esto que me estás diciendo no te lo dijo una persona, carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y 8 días después agarra a Jacobo, a Pedro y a Juan, y se los lleva al monte Horeb. Y ahí Jesús se desviste de su humanidad y se muestra como quien es, como Dios. Dice la Biblia que hubo una transfiguración, que Jesús brillaba tanto y que sus ropas eran tan blancas que ninguna lavadora automática podía haber tenido tan blancas. Dice Lucas 9:29: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos resplandecientes. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés, ¿y quién más? Y Elías. ¡Wow! Ahí está Elías otra vez. ¿Y a qué fue Moisés y Elías? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Escúchame bien, familia. Si Elías hubiera seguido encuevado, ahí hubiera muerto, como Jezabel quería, como el enemigo quería.
Pero Dios lo convenció con una voz tierna, su amor. Y ahí es donde Elías puso su confianza. Porque no solamente había 2 reyes que ungir y un profeta que nombrar. Miles de años después, tenía que consolar a Jesús para su prueba más difícil, la cruz. Ahí le hablaron a Jesús acerca de cómo en una semana iba a ser ridiculizado, desnudándolo totalmente. Cómo iba a ser golpeado con palos en la cara, cómo le iban a jalar las barbas, cómo le iban a escupir, cómo lo iban a traicionar, cómo lo iban a abandonar, y cómo en la cruz el Padre lo iba a tener que dejar solo para que el segundo Adán, Jesús, pudiera pasar la prueba y rescatarnos con su sangre. Elías tenía todavía una misión importante, la más importante que cumplir. Decirle a Jesús: Jesús, yo estuve ahí en la cueva. Gracias por haberme sacado de esa cueva. Ahora a ti te van a meter en una cueva. ¿Sabes que la Biblia dice que cuando Jesús murió, lo metieron en una cueva? Era ahí el entierro. Pero el domingo, cuando llegaron las mujeres, entre ellas María Magdalena, se metieron a la cueva y la cueva estaba vacía. La cueva estaba vacía, Tania. Y se le aparecen 2 ángeles con vestiduras blancas y les dicen a las mujeres: no busques entre los muertos al que vive. No está en una cueva atemorizado, Él está vivo. Él venció la muerte. Por eso la Biblia dice que en Adán todos morimos, pero en Cristo todos seremos vivificados. El segundo Adán es el que nos conviene apoyarnos. Nacimos en el primer Adán, papá y mamá, la carne, la naturaleza humana. Pero un día tenemos que nacer del segundo Adán, Cristo, y nacer de arriba del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, dijo Jesús a Nicodemo, que te he dicho que tienes que nacer de arriba. Hoy yo quiero que cierres tus ojos. Déjame bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada persona que está aquí, Señor, y yo hablo sobre ellos bendición. Que ellos hoy deciden salir de esa cueva de la tristeza, de la depresión, de la soledad, de la enfermedad, de la angustia, del rechazo en donde estaban. Y hoy deciden salir y esforzarse y ser valientes. Hoy deciden creerte a ti. Hoy deciden salir para cumplir los propósitos grandes que tú tienes para cada uno de ellos. Para cumplir esas empresas que están ahí en su corazón. Para desempeñar esos papeles importantes en los negocios que van a hacer. Para hacer esas grandes madres que van a dirigir a hombres y mujeres a ser profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Hoy yo declaro que esos hombres salen de esa cueva en la que se habían metido de la testarudez y empiezan a comprender a sus hijos, a sus hermanos. Hoy, Señor, yo los bendigo y declaro que van a poder salir de esa cueva del rencor y van a poder, Señor, perdonar a sus padres, volver a ser niños, volver a tener un corazón sediento, sensible a las circunstancias de la vida, a volver a amar, a volver a abrazar, a volver a confiar, no solamente en ti, sino en los demás. Señor, hoy yo los bendigo y los declaro fuera de esa cueva, en donde ahora sí tú vas a poder hablarles y mostrar para qué los trajiste a esta tierra. ¿Cuáles son las victorias que tienen que tener? ¿Cuáles son las luchas que van a afrontar, pero que de antemano ya están vencidas en tu nombre? Hoy yo los bendigo con toda bendición espiritual, declarando grandes hombres en esta congregación, grandes empresarios, grandes doctores, profesionistas. Los declaro buenos esposos, buenas mujeres hacendosas. Señor, yo declaro buenos hijos.
buenos padres, buenos empresarios, buenos servidores, Señor. Ábrenos los ojos del entendimiento y sácanos, Señor. Motívanos a salir. Nadie puede sacarnos de la cueva si no somos nosotros, con nuestra propia fe que salimos. Por eso levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. No más cuevas, no más soledad, no más temor, no más depresión, no más tristeza. Diga el débil: fuerte soy libre, soy fuerte, soy sano, soy bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte, familia, ponte de pie, adora a Dios con todas tus fuerzas. Jesús, como usted, quebrando mi corazón, llamaste al corazón, esa luz, tu cada amor, para este pecador, eres tan bueno. Hoy yo quiero que inclines tu rostro, familia. Cierra tus ojos y repite conmigo, desde el fondo de tu corazón, que tú te oigas: Señor, gracias, porque es tu amor el que me muestra hoy que tú moriste en la cruz. Moriste por mí, por mis pecados, y tu sangre derramada, gota a gota, es la que me limpia de mis pecados. Señor, resucitaste por mí, porque venciste la muerte. Por eso yo te quiero pedir perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te necesito. Entra en mi corazón y sálvame. Perdóname. Dirígeme en tu voluntad. Y gracias, porque sé que hoy, porque lo hice sinceramente, tú me has perdonado y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Hoy puedo decir que soy tu hijo y que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén.